Bien, ya iniciamos la grabación. El tema de hoy es sobre química. Sabemos que la química es una ciencia y que trata del estudio de la materia. Entonces tenemos aquí a la materia. ¿Sí? La materia en química la clasificamos en dos grupos. Lo que son las sustancias puras y las mezclas. ¿De acuerdo? De las sustancias puras, nosotros ya conocemos lo que son los elementos. Elementos y los compuestos. ¿Ok? Ahora bien, como hablamos de la materia se presenta en cualquiera de los estados de la materia y se llaman estados de agregación, ¿sí? De la materia. Bueno, esos estados de agregación aquí los vamos a establecer y un poquito sus propiedades, pero vamos a hablar mucho más a detalle de uno de esos tres estados de agregación de la materia. Bien, dentro de estos tres estados tenemos el estado sólido, ¿ok? Que lo vamos a definir como la agregación de partículas con limitados grados de libertad. ¿Qué significa eso? Que las partículas que van a formar al estado sólido casi no se mueven. Esos son los grados de libertad, ¿sí? Esto significa que las partículas, es decir, los átomos o moléculas que conforman al estado sólidos, ¿sí? Carecen casi de movilidad, ¿sí? Es decir, no hay o no existe desplazamiento. No hay o no existe desplazamiento. Las partículas no se pueden mover y no se pueden desplazar. Eso nos lleva a establecer algunas propiedades más o menos importantes, ¿ok? Uno, ¿sí? Tienen una forma bien definida, todos los sólidos. Dos, tienen un volumen bien definido, ¿ok? Esas son algunas de las propiedades importantes de lo que sería un sólido. Y entonces podemos decir que un sólido, así, vamos a poner así, esto, no, eso no me gusta. ¿Cómo le ponemos? Así. Bueno, sí, vamos a poner esa cosa que habíamos puesto primero. Esto. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ir desarrollando estas ideas. No se preocupen. Entonces, vamos a suponer que tenemos un recipiente. No sé qué hice. Un recipiente. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Un recipiente. Y dentro de ese recipiente, extraño el recipiente, ahí está. Dentro de ese recipiente vamos a tener un sólido. Ok. Pero vamos a cambiarle el color a este. Aquí adentro. Vamos a tener un sólido dentro de ese recipiente. ¿Sí? Bueno. Resulta que las partículas que forman a ese sólido
las pondremos así como de café, todas las partículas que lo forman, ay, ni siquiera se ven, de café no se ven. ¿De qué color las pondremos? Vamos a ponerlas de color rojo. No, tampoco. Un color más, pues negras. Vamos a poner. Ahí está. Que todas las partículas que forman a este sólido, ahí está, no las voy a llenar todas, solo lo más que pueda, ahí está, esas partículas no se pueden mover, es decir, permanecen fijas, se mueven como si estuvieran vibrando, como si tuvieran una vibración, pero no hay movimiento, no hay desplazamiento. Entonces vamos a tener aquí que las partículas no se mueven, ¿sí? Las partículas, que ya vimos qué son las partículas, ¿sí? No se mueven. Que esa es una característica muy importante de un sólido, que no se van a mover, ¿de acuerdo? Pero ahora, el otro estado que tenemos, el estado líquido. Vamos a poner aquí el otro estado, que sería estado líquido. Ponlo aquí. Líquido. ¿Ok? Ahora, es una agregación de partículas con cierto grado, con ciertos grados de libertad. ¿Ok? Entonces tiene ciertos grados de libertad. Agregación de partículas con ciertos grados de libertad. ¿Qué significa? Que las partículas, recuerden, átomos o moléculas que lo conforman, ¿sí? Tienen libertad limitada de movimiento. ¿Ok? Entonces, se pueden desplazar, sobre sí mismas. Ajá. Es lo que llamamos, esto que se pueden desplazar, le llamamos fluido. ¿Ok? Es un fluido. ¿Qué propiedades? ¿Qué propiedades va a tener? Uno, ¿sí? Adquiere la forma del recipiente que lo contiene. ¿Ok? Va a adquirir, es un líquido, entonces adquiere la forma del recipiente. Y segundo, tiene un volumen bien definido. ¿Ok? Ahora sí, vamos a dibujar. Esta vez vamos a poner así, otra vez nuestro recipiente. Ahí está, colocamos, ahí está. Tenemos un recipiente y esta vez ese recipiente está lleno, bueno, no lleno, hasta cierto punto tiene un líquido. Ahí está, eso es un líquido. Y entonces las partículas que conforman a ese líquido, vamos a poner un azul más fuerte, ¿sí? Esas partículas sí se pueden desplazar en diferentes direcciones. Voy a poner solo algunas. Y entonces ellas sí se pueden desplazar en ciertas direcciones. ¿Ok? Entonces se pueden mover hacia un lado, hacia otro, para acá, para allá, así, para todos lados. ¿Ok?
Eso significa que tienen ciertos grados de libertad. Ahí está, más que suficiente. ¿Sí? Eso significa que estas partículas, ahí está, esas partículas se mueven con cierta libertad. Las partículas se mueven con cierta libertad. Ese es un estado líquido, o así se representaría un estado líquido, que esas partículas se pueden mover con una cierta libertad. Y vamos con el último estado, ¿sí? Algunos de ustedes pensarán que hay más estados de la materia. Sí, sí hay algunos más, pero corresponden a una física mucho más avanzada. Solo les puedo mencionar que sí hay otros estados, pero no son ahorita de nuestro interés. Bien, es una agregación de partículas con total grados de libertad. Esos son los gases, que tienen partículas con total grados de libertad. Eso significa que las partículas, ya sean átomos o moléculas, ¿sí? Tienen total libertad para moverse, ¿sí? Así, total libertad. ¿Qué significa? Que se pueden desplazar en todas las direcciones, sin ningún problema, así. ¿Sí? A esto también le llamamos un fluido. ¿Sí? O sea, se desplaza por completo, ¿sí? En todas las direcciones posibles. ¿Cuáles son algunas propiedades que van a tener estos materiales? Una, ¿sí? No tienen forma definida, ninguna forma. Dos, ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Todo el volumen del recipiente que los contiene. Bien, vamos a hacer nuestro dibujo otra vez. Así, vamos a hacer un recipiente, como ya lo habíamos hecho. Aquí ponemos un recipiente, ahí está, se ve así, chido. Ahí está, nuestro recipiente. Y vamos a poner un gas. Entonces, aquí sí, el gas ocupa todo el volumen. Entonces, ahí vamos a simular a ese gas. Está contenido, el recipiente está cerrado. Y entonces ahí tenemos todo el gas. Y vamos a ejemplificar nuestro gas. Así, por todos lados. Ahí están sus partículas. ¿Sí se alcanzan a ver? ¿Sí? Bueno, estas se extienden por todo el volumen. Si marcamos las flechitas, entonces vemos que se mueven en todas direcciones con total y absoluta libertad. Para todos lados se van a mover. Así. Y entonces ponemos aquí nuestra flechita, como habíamos dicho. Y dice, las partículas se mueven con total libertad. ¿Sí? Ese es un fluido y las partículas se mueven con total y absoluta libertad. Esos son los gases. Ahora bien, lo que nosotros queremos estudiar
es precisamente a los gases. ¿Sí? Y vamos aquí a señalar cuáles son algunas leyes del estado gaseoso. ¿Sí? Solo las vamos a mencionar y después las vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces vamos a tener la ley de Boyle, ley de Gay-Lussac, ley de Gay-Lussac, vamos a tener la ley de Charles, luego la ley de ley general de los gases, así, la ley de Avogadro, sí, parecen muchas leyes, pero es importante, ley de Avogadro, ley del estado gaseoso, ¿ok? Esas son las leyes que necesitamos estudiar, pero para eso necesitamos aprender algunos conceptos que nos van a servir para poder entender estas leyes. Conceptos que son importantes para poder entender estas leyes. Primero, volumen. ¿Qué es un volumen? Bueno, se considera el volumen como la longitud al cubo, longitud cúbica. Eso significa que vamos a tener, ¿sí?, el espacio. Si recuerdan alguna clase de matemática donde vimos qué son los puntos, entonces tenemos la noción del espacio. Esto es el espacio. Lo que medimos en el espacio es el volumen. Eso es lo que se mide. Por eso es una longitud cúbica. O sea, longitud por longitud por longitud. Entonces vamos a tener longitud, que es una dimensión, ¿sí?, por longitud, que es la otra dimensión, ¿sí?, por longitud, que es la otra dimensión. Y eso nos va a dar 3 dimensiones. Eso es el volumen. Y el volumen establecemos sus unidades en metros cúbicos, que no tengo la menor idea, metros cúbicos o en litros. ¿Ok? Metros cúbicos o litros. Ahora vamos a establecer qué es un litro o qué entendemos por un litro. Es muy importante. Litro. Fíjense, es el volumen de agua que cabe en un decímetro cúbico. Ese es el litro. Entonces, si ustedes tienen un recipiente de un decímetro cúbico y le agregan agua, lo que van a tener es un litro. Eso es un litro. Un decímetro cúbico de agua. Y ya tenemos nuestro primer concepto. El segundo concepto, presión. ¿Ok? Vamos a ver qué es la presión. Bueno, la presión es la cantidad de fuerza. Bueno, es la masa, longitud, tiempo a la -2. No me lo da aquí, pero más o menos es la idea. Tiempo a la -2, esa es la presión sobre unidad de área. ¿Sí? Porque va a ser la fuerza sobre unidad de área. Y la fuerza es la masa, longitud, tiempo a la -2 sobre unidad de área.
Entonces, aquí la unidad de área tendría que ser longitud a la menos 2. A la menos 2. Pero como aquí tenemos una longitud, entonces esto se va a traducir en metros, longitud a la menos 1, por tiempo a la menos 2. ¿Ok? Bueno, no se preocupen mucho por eso. Esa es una manera de designar a través de lo que son las cantidades, cómo es la longitud. Pero vamos a ver, la presión es la fuerza aplicada entre unidad de área. ¿Sí? Esa es la presión, fuerza aplicada en una unidad de área. Entonces, fíjense muy bien. Si yo tengo un área, ese es un área, ¿sí? Y aplicamos una fuerza sobre esa área, una fuerza sobre esta área, eso es presión. Entonces, la fuerza que ejercemos sobre un área. Bien, esos son dos conceptos muy importantes que ya los trabajaremos después. Si hacemos una pequeña gráfica en donde pongamos la presión con respecto al área, la presión que aplicamos con respecto al área, bueno, ¿qué nos dice esto? Nos dice que a mayor área, menor presión. Mayor área, menor presión. ¿Sí? Por eso, un faquir se puede acostar en una cama de clavos. ¿Por qué puede hacer eso? Pues porque hay una mayor área y entonces la presión de su cuerpo sobre esa área es menor, pero no se puede acostar sobre un clavo. Por eso los clavos terminan en punta y tienen una puntita así filosa. ¿Sí? Bueno, no es filosa, sino es una puntita. ¿Por qué? Porque es la menor área posible. Y cuando le pegan con el martillo, entonces necesitan menos presión para que el clavo pueda penetrar una pared. ¿Por qué? Porque es menor área. Si no, hagan la prueba. Coloquen su mano sobre la mesa, hagan ese experimento, háganlo, coloquen su mano sobre la mesa, su mano abierta, y recárguense tantito, solo tantito, no vayan a romper la mesa, solo recárguense tantito, ¿ok? Ahora hagan lo mismo sobre su dedo pulgar y recárguense con la misma fuerza, y entonces van a sentir la diferencia. Esa es el área, esa es la presión con el área. A mayor área, menor presión. A menor área, mayor presión. Por eso, si una mujer, aunque esté delgadita, los pisa con unos tacones de aguja, entonces les pueden romper el pie sin ningún problema, ¿eh? Son más o menos unas 500,000 unidades de presión. Y un hombre, aunque esté gordo, si utiliza un zapato normal y un tacón y los pisa, más o menos unas 500 unidades de presión. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Entonces, a mayor área, menor presión, pero a menor área, mayor presión. Por eso los clavos y cuestiones así para que puedan penetrar. Bueno, estos son dos conceptos que necesitamos para poder entender y estudiar las leyes de los gases. Nos faltan algunas otras cosillas que ya estudiaremos en otra lámina, donde vamos a estudiar directamente lo que son estas leyes del estado gaseoso. Bueno, en este caso, en resumen, lo que vimos es que la materia, ya sean sustancias puras, elementos y compuestos o mezclas, están en cualquiera de los tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. La importancia de los estados sólido, líquido y gaseoso es precisamente los grados de libertad que tienen esas sustancias. Son sustancias, a final de cuentas, o mezclas, no importa. ¿Sí? Son esos los grados de libertad.
todo lo que nosotros conocemos en el mundo, las mezclas, lo que está en el mundo, vamos a ponerlo así. Vamos a poner que las mezclas es lo que está en el mundo. Es una cosa un poco rara. Pero en el mundo tenemos eso. ¿Sí? Ahí, lo que está en el mundo. Ahí está. En el mundo están mezclas. Y las mezclas se presentan en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Y esas van a ser algunas características. Ahora, ¿por qué los gases tienen tanta importancia? También los sólidos y los líquidos, desde luego. Pero los gases tienen una importancia especial porque fueron descubiertos hasta, bueno, no descubiertos, se pudieron trabajar con ellos hasta 1600 y cachito. Les encargo, por favor, que investiguen cuál es el significado etimológico de la palabra gas. No lo afirmo por completo, pero más o menos tiene relación con un nombre noruego, me parece, de la mitología nórdica, ¿sí? Que significa duende. Y gas quiere decir que se fuga, que se escapa. Entonces, más o menos búsquenlo por ahí. Ahí les encargo y me platican, ¿sí? De qué se trata eso. ¿Sí? Entonces, son los gases. Vean cuál es el origen de su nombre. ¿Sí? Son valiosos, claro. A partir de ahí nace toda una ciencia que en su época se llamó neumática. Neuma significa aire, por eso neumología, neumonía, neumático, porque neuma quiere decir aire. Entonces se da esta ciencia que se llama la neumática. Hoy ya no la consideramos, hoy le llamamos fluidos. Recuerden que tanto a los líquidos como a los gases se les denomina o se les nombra fluidos, por eso lo puse aquí, fluidos. Y entonces hoy conocemos la física de fluidos o mecánica de fluidos. Ya no se llaman neumática. Y para los líquidos, antes se llamaba hidráulica. Hidros, de agua, entonces era la hidráulica y la neumática. Y ahora se le llama física de sólidos y física de fluidos. Desde el punto de vista de la química, pues lo que nos interesa son las leyes de los gases, porque esto va a estar inserto en la termodinámica y después en la termoquímica. Muy importante porque muchas reacciones químicas se realizan en estado gaseoso cuando se hace investigación, en el estado gaseoso. ¿Sí? Ahora, esto tiene que ver con la energía. Entonces, podemos pasar de un estado a otro estado a partir de la energía, ya sea en un sentido o en otro sentido. Vamos a cambiar las flechitas porque aquí tenemos una flecha doble. Entonces, de un sentido a otro sentido podemos cambiar por la cantidad de energía. Entonces, esto tiene que ver con energía, ya lo estudiaremos un poquito mejor. Energía, ¿sí? Y aquí se necesita energía para pasar de un estado a otro estado, del estado sólido a líquido, de líquido a gas o de gas a líquido, o incluso al revés. Eso lo vamos a colocar de la siguiente manera. Fíjense muy bien. Para terminar, vamos a poner aquí lo que es el sólido. Acá vamos a colocar el líquido. Y por acá colocamos el gaseoso. Estado sólido, líquido y gaseoso. Bien, esos estados pueden intercambiarse. Sólido, líquido, líquido gaseoso, gaseoso sólido. ¿Sí? Ahorita lo acomodo. Aquí, ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace? Pues a través de los intercambios de presión-temperatura. A través de esos intercambios de presión-temperatura, ¿sí? Si mantenemos el volumen constante, entonces van a ser esos cambios de presión y temperatura.
Ya veremos cómo se llaman cada uno de esos cambios. Y eso nos va a permitir tener una relación o una pequeña gráfica en donde señalamos la presión, precisamente, ¿sí? Y la temperatura de estos sólidos, líquidos y gases, y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿sí? Va cambiando aquí, después cambia aquí, no lo voy a poner muy grande, así pequeño, después esto vuelve a cambiar así, ahí está, lo acomodamos, ahí está, mucho pulso que necesito aquí, después aquí otro pequeñito que no me gustó, así, ahí está, no menos, no muy grande, ahí está, y este último así. ¿Ok? Bueno, fíjense muy bien. Vamos a tener aquí una serie de intercambios, ¿sí? Pero quiero que vean esta línea que está aquí, esto, y que vean esta línea que está aquí, esto, ¿sí? Ahí se van a dar una serie de intercambios, ¿ok? De un estado a otro estado, y aquí de un estado a otro estado. Por esas condiciones. Entonces vamos a tener en esta región el estado sólido, aquí vamos a tener el estado líquido y aquí vamos a tener el estado gaseoso. ¿Ok? Y en este intercambio, en esto precisamente vamos a tener sólido-líquido, líquido-gas. Esos son los cambios. Bueno, a estos puntos se le llama punto de fusión, que es el valor de temperatura. A esto se le llama punto de ebullición, ¿sí? Que es el valor de temperatura en donde se da ese intercambio. Entonces, el punto de fusión es la temperatura donde esta sustancia va a estar sólido-líquido. Ahí se presenta sólido-líquido. Y aquí, líquido-gas, ¿sí? En uno y en otro sentido, así como puede ir cambiando en uno y otro. ¿Ok? Ya veremos cómo se llaman cada uno de estos intercambios. Pero eso es la importancia. Si se fijan, nos falta otro concepto, que es el concepto de temperatura. Aquí, ¿sí? Ya tenemos el de volumen, tenemos el de presión. Nos falta aquí en la presión, ¿cómo se mide? También después les voy a enseñar. ¿Me da tiempo? No, ya no nos da tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a dar por terminada esta lección y después vamos a pasar a lo que es la termodinámica y el estudio de todos estos conceptos de una manera un poco más detallada. Bien, terminamos la grabación. Vamos a detener.